Invito que ahí donde está tome su Biblia. Vamos a pasar la palabra del Señor, amén. Invito que abran Romanos 11. Romanos 11. Sabe que esta enseñanza viene a continuación de lo que vimos el miércoles pasado, ¿recuerda? Oh. ¿Recuerda, más o menos? ¿Más o menos o no? Usted y yo tenemos un ministerio. Ah, ¿se acuerda? ¿Cuántos empezaron a ejercer ese ministerio? Uy, Dios mío, vamos a empezar de nuevo acá. Es un ministerio por excelencia que Dios nos ha dado a través de recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Recuerda cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Ah? ¡Qué hermosas son las reconciliaciones! ¡Qué hermoso es que entender entender el perfecto amor de Dios! No sé si usted ha vivido reconciliaciones. ¿Alguna vez se ha peleado con alguien? Todo el tiempo. Nada, mentira. ¿Cómo estamos cuando estamos peleados? Como que estamos lejos, estamos distanciados, estamos en otra sintonía, estamos uno por acá, otro por allá. ¿Le ha pasado? A mí nomás. Pero cuando se da o se busca la reconciliación, es como que emparejamos las cosas, ¿no le ha pasado? Y usted se siente como que se sacó 50 kilos de la espalda, ¿o no? ¿Sí? Entender esto al revés, digamos, que Dios es quien buscó la reconciliación con nosotros, nos pone a nosotros como hijos de Dios en otro nivel, ¿no? Nos pone como en un nivel de jerarquía espiritual tremenda. ¿Por qué le digo esto? Porque entendemos desde quién viene la reconciliación. Dice que el que primero perdona es el que más ama, no sé. Yo sé que el amor eterno de Dios ha sido, no se miren los esposos, por favor, ha sido amarnos con amor eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que usted y yo naciéramos, irrumpiéramos en la historia, antes de que vos y yo falláramos, antes de que vos y yo pidiéramos perdón, antes que vos y yo conociéramos a Cristo, Dios ya nos había amado, nos había perdonado y nos había hecho sus hijos. ¿Me entienden? Ahora, cuando hablamos de esa claridad eterna de Dios, es cuando entendemos el perfecto amor de Dios. Porque dice la palabra de Dios, según lo que leímos, ¿recuerdan dónde? 2 Corintios 5, es que Él nos reconcilió con Él. Muchas veces voy a decir como le decimos en religioso, cuando venimos al Señor, o cuando nos entregamos al Señor, o cuando conocemos a Jesús, creemos que nosotros somos quien tomamos la iniciativa, ¿o no? ¿Le ha pasado? Y la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente. Es Él quien nos reconcilió consigo mismo. Entender esa diferencia es entender que Dios a nosotros nos ha puesto en un lugar de consideración, ¿o no? Ha considerado reconciliarse con nosotros por su voluntad, por su amor y, como decía la palabra, por su misericordia. No teniendo nosotros esto como que somos los mejores, sino con un corazón que, decía la palabra, humilde. Porque indiscutiblemente cuando lo entendemos, creemos que somos mejor que otros, ¿vio? ¿O no?
O que como ahora estamos en la iglesia, vamos a decirlo así, o que como ahora conocimos a Dios, creemos que estamos en un nivel superior. Y esto no es que nos pasa solamente a nosotros. En la época de Pablo también pasaba. Y Pablo tiene que hacer como una carta completa para entender y que los gentiles entendieran la posición que ellos tenían en Dios y la posición que otros tenían en Dios y aún los israelitas tenían en Dios. ¿Sí? Esto pasaba y Pablo tiene que escribir y decir, muchachos, no es por ustedes, es porque el plan eterno de Dios los consideró a ustedes como a los otros. Como que Pablo los baja del caballo, ¿vio? Como le pasó a él. Como que cuando entendemos la verdad eterna de Dios, Dios no nos permite elevarnos por encima de los demás, sino que nos hace expandirnos hacia los demás. ¿Me entiende la diferencia? El llamado de Dios no es vertical, sino que el llamado de Dios para la tierra es horizontal. Es a través del ministerio de la reconciliación llegar a todos por medio de nosotros. No es que nosotros llegamos para ser, ya somos para expandir el amor de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. ¿Entiende eso? Vamos a leer cuándo pasaba eso. Ahí los gentiles como que ya habían recibido a Jesús, Romanos 11, y decían, bueno, pero nosotros somos mejores que ellos. ¿Que quiénes decían? Que los israelitas que habían desechado al Mesías, habían desechado a Jesús. Y dice Pablo, esperen muchachos, no es tan así. No es como que ustedes creen que Dios desechó a ellos, sino que por oportunidad de ellos y por la desobediencia de ellos es que ustedes tienen gracia. Ajá. Cuando entendemos esto a nivel iglesia, el amor de Dios se expande por nosotros quienes somos los canales y ministros del nuevo pacto, que es reconciliar a la gente con Dios. ¿Entienden? Dice Pablo, Romanos capítulo 11. Espero tener una versión en la que no hayan problemas. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahí está una duda de muchos que dicen, ¿Dios ha desechado por completo a Israel? No, Dios ya no los ama más porque ahora tiene a los gentiles. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al que desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares has derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, diga, ya no es por obras. ¿Sí? De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dice el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en tribulación. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre.
para siempre. Dice el 11, digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que callasen? Otra vez dice Pablo, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, para que si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vamos al versículo 25. Dice, ¿lo encontró? Porque no quiero, hermanos, acá está el problema, ¿ves? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hasta acá era un misterio. Para que no seáis, ¿qué? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob, de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, sois enemigo por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad en las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Entendió? ¿Más o menos? ¿Sabe que cuando Pablo dice que esto es un misterio? Cuando Pablo dice que es un misterio es porque hay cosas escondidas. ¿Por qué dice esto? Porque Dios arma todo un plan para que vos y yo podamos llegar a tener exactamente lo mismo que un hijo legítimo, como eran los israelitas, tengamos. Ahora, cuando nosotros no entendemos, somos como el hijo adoptado que se cree más que el hijo natural. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque decimos, yo quiero que usted lo lleve al plano de la iglesia hoy. Muchas veces pensamos que porque hacemos o dejamos de hacer, o venimos, dejamos de venir, o todo lo que pasa por nuestra cabeza, nosotros podemos cambiar un pensamiento de Dios. Y es porque no entendemos que Dios ya escribió todas las cosas. Y Pablo le dice a los gentiles, cuidado muchachos, porque no es por obra y no es por nada de lo que hagamos,
es por su gracia. Cuando entendemos esa palabra gracia, es regalo no merecido, es que nosotros vivimos como agradeciendo. Y a esto vamos. ¿Cuántas veces vivimos en nuestra vida cotidiana y le pedimos a Dios cosas como si Dios tuviera la obligación de contestarnos oraciones, contestarnos peticiones, contestarnos interrogantes? ¿Le ha pasado? ¿O a mí nomás? Señor, ¿cómo permitiste esto? ¿Cómo vas a permitir que esto pase? Y Dios dice, pará, porque hay una palabra que es gracia, que quiere decir regalo no merecido. Y cuando eso lo llevamos muy presente, no permitimos que la altivez suba a nuestra cabeza. ¿Me entienden? Que la altivez nos permita mirar a otros en menos. Que la altivez nos permita juzgar a otros por donde no deberíamos. Y Dios dice, a través de Pablo, no te confundas, gentil. Porque si Dios no tuvo misericordia de los originales, tampoco tendrá, si el que no es original se le sube el humo a la cabeza, misericordia del que no es original. Ay, nos bajó como el Ministerio de la Reconciliación a los pies. Pero la clave está en mantenernos en la visión que Dios tiene con nosotros. Mantenernos en la visión que Dios tiene con nosotros. Diga, el ministerio, dígalo fuerte, el ministerio de la reconciliación. Cuando eso se despierta en nosotros y Dios nos revela lo que quiere decir eso, los mismos pasos que dio Jesús, los mismos pensamientos que tuvo Jesús, las mismas actitudes que tuvo Jesús y el mismo amor que tuvo Jesús empieza a vivir en nosotros. ¿Amén? ¿Lo entendió? Ahora le dice Pablo a un pueblo que había sido alcanzado. Lo que Pablo dice es que, mira, que no se te suban los humos a la cabeza, porque ellos no son menos que vos, porque Dios los desechó. Pasa que Dios, a estos les caía el agua, ¿sí? La gracia. Sobre ellos cayó la gracia muchos años. Dios mismo los endureció su corazón, hizo que no obedecieran. Fue Dios quien puso en ellos la dureza de corazón, dice Pablo, para que ellos se les cerrara el grifo de la gracia y se abriera a los que ahora la necesitan. ¿Cuántos necesitan gracia? Es la única manera de que Dios nos vea. Entonces, dice Pablo, a vos que sos gentil, se te abrió el grifo de la gracia, no para que te creas más que ellos, sino por desobediencia de ellos, Dios permitió que Dios puso un corazón duro en ellos para que ellos no entendieran. ¿Sabe lo que hacía Jesús? ¿Por qué enseñaba en parábolas? Y ahora usted me va a entender por qué. Dios hablaba en parábolas a los israelitas para que no entendieran. Porque el plan de Dios no era que solo ellos entendieran. Yo, si estuviera en la época de Jesús, porque dice que a la multitud, a los israelitas, a su nación, que eran los que estaban en Jerusalén, les hablaba por parábolas, ¿o no? Y dice que tomaba a sus discípulos y les explicaba la parábola. Eso yo no lo entiendo. ¿O usted lo entiende? Porque es un misterio de Dios. Dice que a los discípulos
a los que eran cercanos a Jesús, les explicaba lo que había querido decir en parábolas. ¿Porque Jesús era malo? No, porque Él necesitaba y debía abrazar a todos. Ahora, vamos nosotros creciendo, madurando. Dios nos va enseñando cosas, mostrando cosas y revelando cosas. No porque somos mejores. ¿Me entiende, no? Como iglesia no somos mejores que otras. Dios quiere que apliquemos lo que Él nos revela para madurar. Dice Hebreos 5:11 que cuando nosotros vamos creciendo es por la práctica de los sentidos. ¿Recuerdan Hebreos 11? Acompáñame a Hebreos 11. No lo quiero marear. Y ya vamos a ir a lo que... Hebreos capítulo 5, creo que estaban 5. Hebreos capítulo 5, 11. No sé si usted entiende que Pablo está hablando de muchos misterios, ya lo vamos a entender. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se lo explico al revés. ¿Qué dice Pablo acá? El maduro no es maduro porque sabe más. Misterio ahí. Si usted ve a alguien que sabe más, no es maduro porque sabe más. Es porque aplica más. ¿Entendió la diferencia? El maduro no es maduro o llega a la madurez porque escuchó más a Dios. No. Pablo está diciendo, alcanzamos la madurez por el ejercicio, porque tenemos experiencia. La experiencia hace la diferencia. ¿Me entiende? ¿Cómo le puedo explicar esto? Vamos a ver así. Hay dos estudiantes de arquitectura. Ejemplo. Los dos se reciben el mismo día, ¿no es cierto? Uno se tomó todo el tiempo para solamente estudiar y es solamente arquitecto de título, ¿no es cierto? El otro le costó un poquito más, pero tenía un trabajo en una obra y a lo mejor era el albañil de la obra, pero le daba para pagar el estudio de arquitecto. Cuando los dos se reciben el mismo día, ¿quién sabe más? El que adquirió experiencia por el uso. O sea, que conocer a Dios de teología no me da el aval de tener los sentidos espirituales ejercitados. No, dice Pablo. Lo que te da la madurez es que ejercites todo lo que Dios te va diciendo. ¿Por qué somos tardos para oír? Vamos a hacer como un trencito. A ver, vengan los niños. Vamos a explicarlo así. A ver los niños, vengan. La Luzmila, el Dylan y la Anto. Vengan, vengan, vengan.
¿No entienden? Venga, venga. Mira, acá tenemos la locomotora, el vagón, va atrás del Dylan, ahí, el otro vagón. Bien, vamos a hacer, dice Pablo ahí, que somos tardos para oír, que llegamos a ser como sordos. ¿Por qué? Vamos, niños, venga Dylan, atrás, venga Trencito. Y usted también, Antonella, vamos Trencito, ahí atrás del Dylan, ahí. Agárralo al Dylan ahí. Muy bien, vamos. Dios va dándonos revelación. Ahí viene la otra locomotora. Muy bien. Dios nos va dando revelación, ¿no? ¿Sí? Dios dice que nos va hablando. ¿A cuánto le está hablando Dios este año? Bien, Dios nos va hablando. Vamos. Ustedes son las locomotoras, ¿sí? Cuando Dios nos dice, te mando una revelación de epignosis, va la locomotora, que es la epignosis, y se pone en práctica delante mío. Vaya nomás, usted es la locomotora ahora. Yo voy caminando detrás de la revelación de la epignosis. Entonces, lo que yo no entendía, ahora lo que Dios me reveló es lo que a mí me maneja. ¡Wow! Ahora, vengan ustedes dos, vengan. No me van a dejar explicar. Vení. Ahora vos estás atrás mío, Anto. A mí. Vos sos la locomotora, Dylan. Adelante. La epignosis es la que me va haciendo conocer a Dios, ¿o no? La experiencia con Dios. Ahora Dios me dice, ya tenés revelación. Vas a practicar. Y te doy una revelación de poner en práctica la acción. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Ahora vos vas a hacer, vos atrás mío y vos atrás del Dylan. Bien, yo atrás tuyo, vení atrás mío. Ahora la locomotora vaya para donde quiera, vamos. La epignosis va guiando mi vida, entonces la revelación que yo recibí como que soy una extensión de Dios en la tierra, va recibiendo la misma revelación, entonces se va sola. Por la experiencia, se va sola, vamos a la vuelta. Ahora Dios me habló y me dijo que soy la manifestación de Dios, de la gloria de Dios en la tierra. La gloria de Dios pasa por adelante mío y ya no... Ahí, agarrarle a la tatua ahí, agarrarle la camisa ahí. Y ya no soy yo. Muy bien, vayan a las locomotoras. Y ya no soy yo, es la revelación que Dios me dio para que yo manifieste la gloria de Dios. Y ya se van, vayan, locomotoras, vayan para allá. ¿Entendió? Denle un aplauso a esos niños. ¿Entendió? No soy yo. Es la práctica, es poner en práctica lo que Dios me habló. Entonces yo no soy tardo, porque es la revelación de Dios la que me guía. Pero no es porque yo soy mejor, es porque simplemente yo puse en práctica lo mismo que recibieron todos. Señor, ¿por qué unos tienen más que otros? Señor, ¿por qué vos le hablas más a unos que a otros? ¿Será que Dios es malo? ¿O será que solamente algunos ponen en práctica los sentidos? Ay. Es simple y es por gracia. No es porque uno sea más que otro, es porque simplemente la experiencia de poner en práctica lo que Dios me va diciendo es lo que me hace madurar. Diga, madurar. Marurá, decirle al que tenía al lado, marurá. ¿Amén? Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque yo cuando voy madurando ya no me importa lo que hace el israelita. No me importa si Dios es más bueno o menos bueno. No me importa lo que hace o no o deja de hacer. Simplemente yo pongo en práctica lo que Dios me va enseñando. Señor, será tu trato con los demás. Yo quiero que tu palabra en mí sea la que empiece a fluir a través de lo que
vos ya me diste y ya me enseñaste. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios ha ido como haciendo una cadena para que entendamos y lleguemos a una madurez. Dice Pablo, no es porque Dios no habla, es porque vos sos tardo para oír. Tardo para oír es darle la vuelta, como le dimos recién, y no dejar a la revelación de Dios que guíe mi vida. No dejar la palabra de Dios que Dios me dio para que sea a través de la revelación de Dios quien me saque a flote. No dejamos y no entendemos que todas las cosas en mi vida tienen que darle gloria a Dios. Una de las cosas que tiene que romper nuestra estructura es entender el último versículo que leíamos. En Él, por Él y para Él son todas las cosas y es por gloria para Él en los siglos de los siglos. Amén. Pero cuando nos pasa algo malo, pensamos que no es para gloria de Dios. ¿En qué, Señor, se muestra su gloria? Entienda que absolutamente todo, diga todo, todo le da la gloria a Dios. Todas las cosas son hechas en Él, por Él y para Él, para dar gloria a Dios. Cuando entendemos y creemos que solamente la gloria de Dios se mueve en ámbitos específicos, es cuando Dios nos baja la persiana por religiosos. Los fariseos no vieron la gloria de Dios cuando tenía un hombre que levantaba muertos enfrente de ellos. ¿Y no lo vieron? ¿O lo vieron? Lo único que decían, no puede ser, hay que callarlo. No puede ser que esté haciendo esto. Y algunos decían, no puede ser, si no viene de Dios es imposible. Pero ellos se aferraron más a lo que ellos creían y que cómo creían que eran las cosas que a lo que estaban viendo sus ojos. ¿Cuántas veces has visto a Dios y te has quedado como que fue de la casualidad? Porque absolutamente todo, diga todo, le da la gloria a Dios. Aún aquellas cosas que no entendemos. Dice, el domingo me hice una caminata como de 25 kilómetros. Mucho caminé. Desde la punta del Cerro Negro acá, no sé si es La Cera, creo que, o Cachauta, no sé. Entendí una cosa. La manifestación de la gloria de Dios no es en ámbitos específicos. Y dice la palabra de Dios, los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la creación entera manifiesta la obra de sus manos. Cuando entendemos eso, no hay nada que escape a la gloria de Dios. Pasa que se manifiesta solamente cuando hemos madurado. ¿Sabe qué empezamos a hacer cuando empezamos a madurar un poquito? Ver la gloria de Dios. Empezamos a verla, por lo menos. Hay 3 etapas. La primera es verla. Y muchas veces se nos pasa desapercibida su gloria. Lo que Cristo hizo fue que la misma gloria de Dios que antes no podía irrumpir en la tierra y acercarse al hombre, ahora habita en nosotros. ¿Me entiende eso? En la antigüedad no se podían acercar ni siquiera a metros de donde se manifestaba la gloria de Dios, que era el Shekinah de Dios en el arca. Cuando Cristo rompe el velo, hace que su mismo espíritu y la gloria que Él tenía habite en nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros no la vemos. Cuando vemos un niño, vemos gloria de Dios y no la vemos, y nos molesta. Cuando vemos un anciano, vemos gloria de Dios y decimos, ¿por qué me repite las cosas?
Cuando vemos un adulto y no piensa como yo, ya lo desecho porque no piensa como yo. No te envanezcas, dice Pablo, porque así como le cerraron el grifo a los israelitas, te puede pasar a vos. Lo único que te debes mantener es entender que por gracia Dios te da lo que te da. Amén. ¿Cuántos entienden ahora? Nunca se nos da por pensar que absolutamente todo manifiesta y es para la gloria de Dios. La segunda etapa de la gloria de Dios es entenderla, pero si no la vemos, ¿cómo entenderemos algo que no vemos? La tercera etapa de la gloria de Dios es experimentarla y expandirla, pero si no la vemos, y Dios a vos y a mí nos llamó para que reguemos la tierra de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué misterio!, ¿no? ¿Entienden ese misterio? Yo todavía no. Pero cuando entendemos que así como Dios hizo con los gentiles, quiere hacer con nosotros, y como hizo con los israelitas, quiere hacer con nosotros, y puede hacer con nosotros, las cosas cambian. ¿Sabe dónde está la diferencia? Cuando nosotros no perdemos de vista que la gracia de Dios debe abundar y sobreabundar en nosotros. Que en nosotros no hay un llamado cualquiera, sino el llamado y el ministerio de la reconciliación. Esto lo vimos el miércoles, no sé cuánto lo pusieron en práctica. Si no lo pusieron en práctica, tienen como la revelación a lejos la estamos escuchando. Nos hacemos tardo para oír, dice Pablo. Y la única manera de madurar en lo que has recibido es usar los sentidos, experimentar, hacer que la palabra de Dios tome sentido en nuestra vida. Séame sincero, y yo acá con toda sinceridad, si querés después lo editamos. Sinceridad pura. ¿De qué le sirve a usted y a mí estar hoy acá si enseguida salimos y no pasó nada? ¿Le sirve de algo? ¿Cuándo le sirve? Cuando creemos haber sentido la presencia de Dios. No, eso es emoción. Por mucho tiempo creíamos que el toque de Dios era eso. El toque de Dios es transformación. Wow, es diferente. ¿Sabe cuándo pasa? Cuando por las obras vamos experimentando, cuando hacemos aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Si vamos a la sinceridad, no nos sirve de nada estar escuchando, y a mí no me sirve estar hablando. Lo que a nosotros nos sirve es que en conjunto pongamos en práctica lo que recibimos, para que por el uso ejercitado la palabra de Dios vaya transformando nuestras vidas. Lo leemos de nuevo a ver si lo entendemos. Hebreos capítulo 5. ¿Lo entendió al revés o no? Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por
el uso, tienen los sentidos ejercitados. ¿Cuándo vamos a ser buenos ministros de ese llamado que Dios hizo con nosotros, de reconciliar a la gente con Dios? Cuando lo practiquemos. Si no, tenemos un título y nunca lo ejercemos. Tenemos el llamado y el ministerio de la reconciliación. Por el uso experimentamos la manifestación de Dios en otros y la expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Es fácil o no es fácil? Según cómo lo vemos y según el pensamiento de Dios, es muy fácil. Es practicarlo. De aquí al miércoles que viene, póngase una persona para reconciliar a Dios con la persona. Decirle, Dios ya se reconcilió con vos. Dios ya te perdonó. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que vos te permitas vivir a Dios. No es el evangelio de decir, tenés que renunciar a esto, eso vendrá después y será resultado de que la persona entienda que Dios ya quiso reconciliarse. Es muy diferente presentar a Cristo así. Dios ya pagó. ¿Cuántos han ido a comer a algún restaurante? Y cuando piden la cuenta le han dicho, ya está pago. ¿Le ha pasado? Pucha. ¿Cómo que no le ha pasado? Dice que Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Le pasó o no le pasó? Todo lo que usted debía ya fue pagado. Todo lo que usted hizo ya fue remunerado. Todas las multas que venían sobre nosotros ya fueron pagadas. ¡Wow! Eso mismo es lo que usted le tiene que decir a otros. No tenés que cambiar. Si hasta a nosotros nos cuesta muchas veces. Es aceptar el amor de Dios, el amor que Dios tuvo con vos. La transformación de Cristo en tu vida vendrá por añadidura. Es diferente el mensaje. Porque no es por hechos, es por gracia. ¿Cuántos lo entienden diferente? ¿Cuántos se sienten más amados aún? Porque el amor de Dios cubre multitud de pecado. ¿Lo va a tener en cuenta? ¿Lo va a expresar de esa manera? Es diferente, es muy diferente. Y no como los gentiles que se creían más que la vid verdadera. Decir, Señor, no soy nada, y en esta nada que soy, quiero hacer a la perfección, llevar a la perfección ese ministerio que me has dado, de reconciliar a la gente con vos.